Buenos días, hermanos. Buenos días. Estamos aquí otra vez juntos para analizar la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy. Génesis capítulo 37, versículo 2. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Ok. Encontramos a José, que era el hijo menor de varios hermanos. Como era el último ya en su vejez, lo quería mucho. Le había preparado una túnica de muchos colores, muy vistosa, muy bonita. Y los hermanos pues le paraban envidiando. José tenía una característica, era muy soñador. Paraba soñando. Y él les decía, ¿saben qué? He soñado de que ustedes me tenían mucha adulación y cosas así. Ándale acá. Este que se cree, ¿no? Un día ellos se van a apacentar las ovejas, pero se van a otro pueblo y no regresaban. El padre se preocupa, lo llama a José y le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a buscar a tus hermanos, vas a ver si están bien, si todo está correcto y me avisas. Entonces él va a buscar a sus hermanos, no los encuentra, alguien le pasa la voz, se va al otro pueblo y ahí es donde los encuentra. Ellos por su parte ven una buena oportunidad para deshacerse de él y planean matarlo. Al final deciden no hacerlo y más bien terminan vendiéndolo a unos egipcios. Es así como José llega a Egipto como un esclavo. Sin embargo, como él siempre tenía sueños e interpretaba los sueños, un día tiene su oportunidad cuando el faraón sueña algo que nadie puede interpretar. Y entonces alguien le pasa la voz, lo manda a llamar a José y le dice, mira, he tenido un sueño. En mi sueño he visto 7 vacas flacas y también 7 vacas gordas. Y entonces José le dice, sí, eso significa que vas a tener 7 años de abundancia, pero también vas a tener 7 años de mucha pobreza, de mucha escasez. Así que sería muy importante que durante la época de la abundancia te aprovisiones de alimentos, trates de almacenar lo más que puedas, aprovisionarte de todo eso para que un día, cuando venga la escasez, tú tengas con qué afrontar esa situación. Y efectivamente, eso es lo que ocurre y por ese motivo José se gana el aprecio del faraón, lo libera y pasa a ser uno de sus asesores. Posteriormente, el pueblo de José tiene problemas, son capturados los hermanos y tiene que intervenir José, intercede por ellos, los liberan y es así como se cumple también esa parte de los sueños que él tenía desde joven. Muy bien, ¿por qué hemos escogido a José como uno de los personajes a analizar? Porque José, en primer lugar, era un adolescente cuando empieza esta historia. Y estamos tratando de ver el tema de los adolescentes y de la adolescencia. Una de las características de la adolescencia es ser soñadores. Y muchos soñamos, y soñamos dormidos, y soñamos despiertos. José interpretaba los sueños y eso le permitió tener un lugar no solamente en Egipto, sino posteriormente para el desarrollo de su pueblo. Tenemos entonces que Dios ya tiene un plan para José desde que nació y José en la adolescencia lo único que hace es empezar a cumplir ese plan. Seguimos. Jueces capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó de Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón era otro adolescente. En la adolescencia nosotros damos el último estirón, la última fase de crecimiento físico.
Es común ir a visitar a un familiar, ves a un chiquillo de unos 12 años y lo ves chiquito ahí todavía, flaquito. Vas al próximo año y sin embargo, ¡brum! Ya está grande, más grande que... ¿no? Y ese sí, el gran estirón de la adolescencia. En este caso, Gedeón dio un tremendo estirón y se convirtió en un tremendo muchachón, fuerte, alto, ¿no? Y de por sí él tenía un carácter muy agresivo, muy fuerte, y renegaba pues de lo que le estaba pasando a su pueblo. Reclama y dice, ¿dónde está Dios? Los antiguos dicen que nosotros hemos tenido un Dios, que Él nos ha salvado, nos ha sacado de Egipto, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está? Que nos han entregado ahora a las manos de los medianitas, ¿no? Entonces hace ese reclamo. En ese tiempo eso era grave. Nadie podía reclamarle nada a Dios. En el Antiguo Testamento, la clave de la relación entre el hombre y Dios no era el amor, como lo plantea Jesús. En el Antiguo Testamento, la clave entre la relación entre el hombre y Dios es el temor. Aún ahora, algunas iglesias enseñan el temor de Dios, que la base de nuestra relación es tener miedo de Dios, porque Dios es un Dios muy estricto, castigador, te manda un diluvio, te desaparece toda una ciudad, Sodoma y Gomorra, te manda castigos si es que tú lo haces mal, ¿no? Entonces, esa es la base. Y que alguien reclame a Dios así como lo hace Gedeón era pues una cosa terrible. Está blasfemando, está grave este pata hablar contra Dios, ¿no? Entonces todo el mundo tiene un poquito así hasta de miedo de lo que está hablando él. Sin embargo, Dios le responde a Gedeón y le dice, valiente eres fuerte, eres agresivo, eres violento. Con esa violencia, con esa valentía, con esa fuerza, anda a liberar a tu pueblo. Y Gedeón se convierte en el jefe del ejército que efectivamente inicia una campaña de lucha, ¿no? Y termina liberando a su pueblo. Segundo caso de un adolescente entonces importante en la Biblia, Gedeón. Continuamos. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 4. Yahvé llamó a Samuel. Él respondió, aquí estoy. Versículo 5. Y corrió donde Elí diciendo, aquí estoy, pues me has llamado. Pero Elí le contestó, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Él se fue y volvió a acostarse. Versículo 10. Yahvé entró y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Este respondió, habla Yahvé, que tu siervo te escucha. Bien, tenemos otro jovencito. En este caso, otra característica de la adolescencia. Samuel era un jovencito muy tímido. La timidez es una característica de la adolescencia. Como quieren entrar a la sociedad, pero no saben cómo es la sociedad y como entonces un buen número de jóvenes son muy tímidos y tienen vergüenza y no intervienen en muchas cosas. Ahí empieza a formarse la personalidad y algunos desde ahí se quedan ya personas tímidas que poco se relacionan, etc. Y en este caso, Samuel era un jovencito muy tímido. Lo habían puesto a cargo de Eli para que Eli lo forme, ¿no? Él era su maestro. Y entonces un día él siente una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y entonces él piensa que era Eli. Ya voy, sí, acá estoy. Va corriendo. Dice, sí, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Me estaba llamando? No, yo no te he llamado. ¿Cómo que no? Va. Anda a acostarte. Va, se acuesta, al poco ratito, otra vez. Y por tercera vez, la misma historia. La última vez, Elí se da cuenta de que es el Señor quien le está hablando, quien le está llamando. Y le dice a Samuel, si vuelves a escuchar que te llaman,
tú di, aquí estoy, Señor, te escucho. Y es por eso que en la siguiente vez, Samuel justamente, al escuchar la voz que le dice, Samuel, Samuel, aquí estoy, Señor, háblame, que tu siervo te escucha. Y efectivamente, el Señor también tenía un plan muy grande para Samuel. Él no iba a ser un rey poderoso y iba a salvar al pueblo de del sojuzgamiento que tenía de otros imperios, nada de eso. Él simplemente iba a ser un sabio, un consejero, un asesor principal, pero como profeta iba a tener una fama y un prestigio muy grande. Samuel es uno de los grandes profetas de los judíos, muy respetado. Era tan respetado que él es el que tenía que prácticamente escoger quién iba a ser el rey. Y él es el que lo ungía, ¿no? El que le mojaba la cabecita con aceite y qué sé yo, y lo coronaba como rey, ¿no? Y entonces, en este momento, Samuel es un jovencito y es Dios cuando se le acerca y le dice cuál va a ser cuál es el plan que tiene para él. Efectivamente, vamos a verlo en la siguiente escena, nuevamente a Samuel. 1 Samuel capítulo 16, versículos del 7 al 8. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaías a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Muy bien. Y aquí Samuel, el que hemos visto en la escena anterior, lo encontramos ya escogiendo reyes, ¿no? Y en este caso, ya tiene que coronar a David. Va donde Isaí y le dice, mira, el Señor me ha dicho que de acá, de tus hijos, va a salir el nuevo rey de Israel. Así que tráemelos, por favor. Voy a ver cuál de ellos es. ¿A quién de ellos Jehová ha escogido? Samuel ya había recibido la orden de Dios de ir a escoger al rey y que él le iba a avisar. Dios le iba a avisar a Samuel quién era. Y entonces va trayendo uno a uno. Primerito le trae al hijo más fuerte, al más grandulón. Ahí está, él. No, él no es. No. Bueno, a ver tú también puedes ser rey. Ven, se lo trae, ¿no? Y así, acá tenemos el caso de Abinadab, que lo trae y también Samuel lo desecha, ¿no? Digamos así. Y acá lo importante es ver la frase que menciona. Dice que Dios le había encargado a Samuel, no mires lo que aparenta, ni a lo grande de su estatura, porque eso yo lo desecho. Y acá viene la frase que nosotros debemos acordarnos siempre. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y por eso es que Isaí le trajo a todos sus hijos y ninguno. Y entonces Samuel le dice, ¿qué? ¿No tiene más hijos? Porque el Señor me ha dicho que de acá tiene que salir el rey. ¿Ah? No, sí, David. Pero él es chiquito, flacuchento. No, a ver, tráelo. Y lo manda ya, vaya a traer a su hermano. Viene David, todo flaquito, bajito. Samuel lo ve y siente que el Señor a él lo ha escogido. Y entonces Samuel lo unge a David. Otro adolescente que él mismo no sabe cuáles son los planes que el Señor tiene para él. Él estaba como el último de los hermanos ahí, dedicándose a los trabajos más sencillitos. Sin embargo, él era el que estaba pensado ser el futuro rey de Israel. Muy bien.
Y entonces, ¿ahora qué me dicen? Tenemos a José, que fue vendido, iba a ser asesinado y terminó siendo el consejero del faraón y el salvador de su pueblo. Gedeón, el joven rebelde, que al final se convierte en el guerrero salvador de su pueblo, liberador de su pueblo. Samuel, el muchacho tímido, que termina siendo el que unge a los reyes, porque después hizo lo propio con Salomón. Tenemos a David, que era un jovencito débil, que no tenía pinta de ser rey. Y finalmente Salomón, que también es jovencito todavía cuando tiene que asumir el mando. Muere David y queda Salomón para ser el rey. Y él hereda tremendo imperio que David había conquistado a fuerza de espada, porque David es el gran guerrero de todos los guerreros que ha tenido Israel. Y ahora muere y Salomón tiene que hacerse cargo de ese imperio. Y es un jovencito que tiene miedo, no sabe cómo hacer. Y le pide a Dios no poder. ¿Qué le pide? Sabiduría. Sabiduría. Y fue uno de los más grandes reyes que tuvo Israel. Muy bien. ¿Qué me dicen ahora en conclusión después de haber visto a todos estos adolescentes? Bueno, a mi parecer esta lectura deberían leerlo los papás de adolescentes, ¿no? Porque Dios ahí nos da un claro ejemplo de cómo debemos comportarnos como padres con los hijos adolescentes, ¿no? Porque en las lecturas los diferentes papás de los personajes subestimaban a sus propios hijos, ¿no? Los tenían como lo último, pues, ¿no? Y Dios, sin embargo, vio más allá sus corazones, sus potenciales, el potencial de cada uno de ellos. Más bien ellos fueron elegidos para liberar o, ¿no?, en este caso, reinar, ¿no? Porque vio esas cualidades, ¿no? En este caso, ser soñadores, apasionados, y no simplemente como lo que se ve en la actualidad, pues, ¿no? Rebeldes, ¿no? Que no, inmaduros. Claro, también puede ser descubrir las cualidades de nuestros hijos. Es que a veces obligan a sus hijos a hacer alguna actividad porque no quieren y ellos lo hacen por satisfacer a sus padres. Pero en realidad los padres tienen que estar más atentos qué es lo que son, o sea, para que son buenos sus hijos. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, una de las cosas que puedo agregar también, incluso lo leí así de pasada en un foro, donde la conferencia era justo a un grupo de adolescentes, ¿no? Y una de las quejas que decían los adolescentes era de que no les permitían expresarse en un entorno familiar, pues, ¿no? No les permitía, siempre ellos eran no, tú vete a hacer tus cosas, esta es conversación de adultos, los problemas los resolvemos entre adultos, y en las lecturas se da a entender que en los diferentes personajes, que ellos más bien, Dios los escucha, ellos hablan, ¿no? En este caso en Samuel, Dios lo llamaba y él está ahí presto, ¿no? Sí, Dios que, bueno, en este caso, ¿quién me llama, no? Y igualmente Salomón, ¿no? También, o sea, sabía sus limitaciones y pedía a Dios, o sea, siempre el Padre, siempre, mejor dicho, ellos estaban buscando al Padre, ¿no? Como también el Padre los escuchaba, lo que en la actualidad no se ve, pues, ¿no? Fíjense este ejemplo. Dios no discrimina a nadie. Puede escoger un guerrero, un fuerte, que de repente no sea tan inteligente y sabio, pero usa su fuerza y su valor para los planes de él. O puede al revés, utilizar la sabiduría de Salomón para gobernar a su pueblo. O puede utilizar los sueños, el ensoñamiento permanente de José para liberar a su pueblo. Y así sucesivamente. En realidad todo lo que quiere decir no es que todas las personas de este mundo servimos para algo. Así es. Pasemos entonces ahora al Evangelio. ¿Qué nos cuenta el Evangelio el día de hoy? Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 43. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Versículo del 44 al 47. Ellos,
Pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y ahora tenemos otro adolescente, Jesús, empezando su adolescencia, 12 añitos. José y María tenían la costumbre todos los años de ir a Jerusalén, como la mayoría de los judíos. Prácticamente todo el pueblo, de todas las tribus, iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era un gran fiestón y nadie faltaba, porque no solo iban a pasar momentos de alegría, de esparcimiento, sino que también ahí, como venían de todas partes, había comercio y tú podías ir a comprar cosas y llevar para el año, ¿no? Así que era un gran acontecimiento y fueron ellos en caravana. De cada pueblo iban en caravanita, ¿no? Toda una manchita, con sus camellos que tenían, cosas, animalitos cargados, así se iban en manchita hasta Jerusalén. Y entonces van a la fiesta y todo bacán, todo bien bonito. Y cuando termina la fiesta, tenían que regresarse y efectivamente emprenden el camino de regreso, pero no se dieron cuenta que Jesús se había quedado, ¿no? Primera cuestión. Acá tenemos una muestra de que los padres tenemos que estar atrás de los adolescentes, porque ellos se confiaron, ya es joven, ¿no? No es un niñito de 3, 4 añitos que se te puede perder. Los niñitos pequeños sí, pues no se van por ahí y de repente no se dan cuenta dónde están, que se perdieron, ¿no? Pero 12 años, digamos, ¿no? Entonces, ellos confiados, ya estaban caminando, ¿no? Después de un día que lo buscaban en la caravana, no estaba. La caravana debió haber sido grande, ¿no? Porque demoraron un día para ir preguntando, oye, ¿no has visto a Jesús? No está, que por acá. Entonces, no era una caravana tan grande como para que te demores un día. Así que ahí tenemos claramente un error de parte de José y María. Se confiaron simplemente. Se confiaron. Cuando ya fue pasando el tiempo, al día siguiente, que no lo hubieran visto, todo un día que no lo vieron, entonces ahí sí, recién se preocupan. Y, oye, ¿y Jesús? No sé, yo pensé que estaba contigo. No, yo más bien pensé que estaba contigo. ¿Dónde están? ¿Comenzaron a averiguar? No, no estaba. Así que, caballero, asustados, regresaron a Jerusalén, porque uno estaba en la caravana, no había otro. Es la preocupación de los padres cuando se te pierden los hijos. Ahí tienes otro evento importantísimo. Muchos adolescentes se van de su casa justo en esa edad. La chica que se pone loca con el enamoradito y se desaparece y se va con el enamorado. Y después salen en televisión los papás, hijita, por favor regresa. Estamos desesperados, ¿no? Es común. Tenemos que estar atentos. No podemos descuidar a los hijos. Cuiden a sus hijos. El hecho que sea adolescente no significa que tú digas, ah, bueno, ya está grande, ya conoce la casa, sabe dónde, cómo se va a perder. Obviamente ya no se va a perder como un niño que se pierde porque no conoce el camino de regreso. Pero se puede perder voluntariamente, porque en esa edad aparecen un montón de inquietudes y cosas, y alguien viene, le cuenta a los pajaritos y se va. Es así como grupos terroristas, narcotraficantes, traficantes de personas, trata de blancas, venden a los chicos y a las chicas para la prostitución en otros países, etc. Entonces, es en esa edad. Y ahora con el Internet. Ahora en el Internet que no se sabe quién está en el otro lado. Los chicos entran al Internet y entran fácilmente en amistad con alguien que ni siquiera saben quién es. Y a veces es un hombre que se hace pasar por mujer. Y le dice, amiga, que esto, que lo otro, que por acá. Y se hace amiga y al final le termina invitando. Ven, tenemos una fiesta.
y va a la fiesta para que nos conozcas, todos son, y sin embargo termina siendo secuestrada. A veces la desaparecen, las venden, otras simplemente las violan, las matan, qué sé yo. Así que habrá que tener ahora más que nunca mucho cuidado con los adolescentes. Saber bien, estar atentos con quién se juntan, quiénes son sus amigos. Porque si no vamos a pasar por ese mal rato de José y María. Desesperados. Oye, pero ¿dónde están? ¿No? Ahora imagínate, Jerusalén si era una ciudad grande, se juntaban de todos los pueblos, eran miles de personas, ahí sí. Entonces van desesperados a buscarlo. Y no lo encontraban por ningún sitio. Cuando a alguien se le ocurre, o a José o a María, a alguno de ellos se le ocurre, bueno, vamos a buscarlo al templo, de repente está en el templo. Y efectivamente ahí lo encuentran, ¿no? Bien acomodadito conversando con los sacerdotes. Otra cosa que podría agregar es que, bueno, también me imagino por eso se confiaron María y José, es el hecho de que como estaban en Dios, entonces a ver, actualmente la gente pensará, pues, ¿no? Si estoy con Dios, me descuido, ¿no? Pienso que Dios me va a proteger en todo momento, pero igual uno siempre tiene que estar alerta. Esté o no esté con Dios, siempre, no debe bajar la guardia. Buena observación, porque justamente nos pasan cosas a veces por confiados. Decimos, no, pero ya yo estoy con Dios. En la mañana he orado, le he dicho, Jesucito, hoy día me acompañas. Gracias, Señor. Protégeme el día. Y me voy, ¿no? Y sin embargo, me pasan cosas. Porque me confío, justamente, porque pienso que él va a estar como el papá detrás del niñito, ¿no? Y no es así. Porque papá sabe que no eres un niñito, porque sabe que eres un adulto y tú sabes cuidar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar siempre vigilantes y atentos. La maldad abunda y el demonio siempre está tentando a las personas, a los adolescentes y a los padres. Y también, por supuesto, a los amigos y a los enemigos. Así que hay que estar muy atentos. Versículo 48 al 52. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Bien. Bueno, acá tenemos el tema de las traducciones. En algunas Biblias está traducido un poquito diferente. Pero nosotros, como siempre, vamos a ver el contexto para tratar de entender de qué se trataba todo esto. Lo encuentran en el templo. ¿Y qué hace? Papá saca la correa y le da de sus riazos. María estaba desesperada y lo encuentra tranquilazo al hombre como si no le importara si sus papás estaban preocupados o no. ¿Le metió su cachetada? No. Ni papá ni mamá reaccionan mal. Importantísimo. Importantísimo de cómo debemos afrontar a los adolescentes cuando ellos cometen un error. Conversar con ellos. Conversar con ellos. María ha dado un ejemplo maravilloso de cómo se tiene que tratar a un adolescente. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Con tus padres, los que te amamos, los que te cuidamos, los que te damos de todo. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Hijo, ¿por qué lo haces? Todo lo que yo hago por ti, mira lo que tú correspondes. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Hijo, tú no sabes que yo sufro cuando tú haces estas cosas. Yo sufro cada vez que me entero de lo que estás haciendo, de lo que te está pasando.
no hagas esto, hijo, por favor. No me hagas sufrir. Es un ejemplo maravilloso. Creo que el mejor psicólogo no te explicaría mejor cómo tienes que tratar a un adolescente. Y yo diría en general a los hijos, pero especialmente a un adolescente. Porque el adolescente ya entiende perfectamente. Y sin embargo, miren lo que contesta Jesús. ¿Qué? ¿Pero por qué me buscaban? ¿Ustedes no saben que yo tengo que estar en la casa de mi papá? Esa es una de las traducciones. En otras Biblias dice, ¿ustedes no saben que yo tengo que hacer las cosas de mi padre? O sea, el niño que quiere ser hombre, ¿no? Es un niño que está en evolución, está en desarrollo, pero ya quiere hacer las cosas de su padre. Esto quiere decir que él sabía cuál era su tarea. Él sabía cuál era su misión. Desde el comienzo sabía qué es lo que iba a hacer él. Y les dice, ¿por qué se preocupan, papá, mamá? ¿Acaso ustedes no saben cuál es mi función? ¿Acaso ustedes no saben cuál es el plan que Dios tiene para mí? Eso es lo que está diciendo. Las traducciones pueden ponerla de muchas maneras. Y te puede parecer mal si te basas en la traducción. No, pero acá dice. No, el diálogo es más profundo de lo que dice la traducción. Es un diálogo muy íntimo, muy espiritual entre María y Jesús. Hijo, ¿por qué me has hecho esto? Y Jesús le dice, pero mamá, tú sabes qué he venido a hacer yo a este mundo. ¿Por qué te preocupas, mamá? Ya tú sabes cuál es mi destino. Hermoso, hermoso, profundo. Y dice la traducción, pero ellos no entendieron lo que les decía. Probablemente no es que no entendieron. María lo sabía. María sabía todo. Recuerden, si a María siempre le pasaron cosas extraordinarias, fuera de este mundo, puros milagros. Así que ella sabía perfectamente. Hay una partecita también dice que y María guardaba dentro, dice. Ajá. Claro, ya. Guardaba en su corazón todo. Así es. Entonces, ¿por qué dice ellos no entendieron lo que le decía? No, no es que no entendieron. No querían entender. Claro, no querían entender. No, hijo, pero ¿cómo va a ser? Todavía eres un chiquillo, hijo. Eres un niño todavía. Yo sé lo que te va a tocar, pero no, hijo, todavía no. Eso no es así. ¿No? No quisieron entender. En el sentido espiritual. No quisieron entender que ya le estaba ya llegando la hora a Jesús. Que ya estaba creciendo. Porque una madre siempre quiere que sus hijos, o piense que sus hijos son niñitos, bebitos, y no se da cuenta que el jovencito ya es un joven. Y dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. ¿Ah? Gloria a Dios. Qué deliciosa que es la palabra de Dios. Jesús ya sintió que ya tenía cosas que hacer respecto a su tarea. Sin embargo, luego de conversar con su mamá, en un diálogo profundo, entiende que efectivamente todavía no le ha llegado el momento. Y regresa a casa y sigue sujeto a sus padres. Lo que está diciendo ahí es que Jesús siguió viviendo una vida de hijo obediente. ¿Qué es lo que debe hacer un adolescente? Seguir obedeciendo a sus padres hasta el día en que él se independice. El día que él se independice, que puede ser a los 13, 14, 15, 18, 21, pero el día que se independice, ese día ya pues, él mismo es contra el mundo. Pero mientras esté con los padres, pues debe ser un hijo obediente, como Jesús. ¿Cuántas cosas nos enseña el Señor en su palabra maravillosa? ¿No?
Y María guardaba en su corazón todas estas cosas. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. 12 años todavía era pues jovencito, pero luego siguió creciendo y desarrollándose como un hombre, ayudándole a su papá en las tareas de la carpintería. Lo voy a agregar. Bien. En conclusión, la adolescencia es una etapa muy crítica, muy difícil. El adolescente, por lo mismo que es una situación crítica, muchas veces no sabe qué hacer. No sabe si seguir siendo un niño o ya adoptar comportamientos de adulto. El jovencito, el adolescente, ya no quiere ser niño en realidad. Más bien le atrae mucho las libertades que tiene el adulto. Y quiere tener las libertades que tiene el adulto. Y quiere irse a fiestas, y quiere ir tener sus amigos, y quiere ir también a trabajar, y quiere ir a muchas cosas. Quiere independizarse cuanto antes. Pero a la vez tiene miedo, es tímido, no sabe cómo relacionarse con la gente. Quiere enamorar porque ve que los adultos se enamoran y él también quiere enamorar, pero no sabe cómo enamorar. Y también quiere tener relaciones sexuales, quiere ya ser un adulto. Quiere tener todas las prerrogativas de un adulto, pero no es un adulto. Y el problema es que a veces sí, efectivamente, si no caemos en buenas manos, en buenos amigos, en buenos asesores, en buenos padres, terminamos haciendo cosas de adultos cuando todavía no lo son. Y eso muchas veces nos puede traer consecuencias para toda la vida. Y entonces, podemos ser tímidos como Samuel, podemos ser agresivos como Gedeón, podemos ser muy sabios como Salomón, soñadores como José. Que Dios no se deja llevar por las apariencias. ¿Ya? Y el hecho de ser adolescente no quiere decir que no sea una persona con potencial para ser adulto. Ya, está Ahí bien. también demuestra que mismo nuestro mismo Dios vino y nos demostró cómo es la adolescencia, ¿no? Bien, Jesús nos ha mostrado Él mismo en carne propia cómo es la adolescencia. Bien, pero hay algo más grande. Entonces lo importante es evaluar las cosas y aprender, ¿no? Y Algo llegar así. al plan. Eso. Explícame a mí. Que Dios tiene un plan para nosotros. Bien. Bien. Qué bueno que ustedes mismos se vayan dando cuenta de las cosas. Dios tiene un plan para nosotros. Desde que nacemos, desde que nos manda a este mundo, ya Dios tiene un plan para ti. Y cada uno de nosotros se va desarrollando, va evolucionando. Te acercas, conversas siempre con Él. Él también está pendiente de ti y todo. Pero si no, un poquito alejadito del Señor. Dejando que tú, por libre albedrío, escojas tu camino. Dios, recuerden que no obliga a nadie. Tiene un plan para ti, pero no obliga a nadie que tú lo cumplas. Pero lo más importante de todo esto es que, por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros adolescentes entiendan cuál es el plan que tiene Dios para ellos. Pero eso significaría que nosotros empecemos por entender nuestro plan, porque si nosotros mismos no sabemos cuál es el plan, como conversamos la semana pasada, ¿no? Y ya tú sabes cuál es el plan que tiene Dios para ti. Todavía no sé. Primero empiezas tú y luego vas donde tu adolescente, primo, hermano, hijo, quien sea, y le dices, oye, pero ponte a pensar qué es lo que querrá Dios para ti. Y será el mejor consejo que le puedas dar. Y finalmente, que no se aparte de Dios, porque si él descubre que Dios tiene un plan para él, obviamente para cumplir ese plan necesita estar aliado con Dios. Y crecerá en sabiduría, y crecerá en estatura, como Jesús. Bien, ahora sí.
Vamos a terminar esta reunión esperando que todos los elementos que hemos analizado los evaluemos y los apliquemos con nuestros adolescentes. Recuerden que la semana pasada veíamos Jesús nació en un humilde pesebre y bueno, comienza a crecer, es débil, depende totalmente de los padres. Los padres tienen que defenderlos de la matanza de Herodes y los padres tienen que cuidarlos y los padres tienen que educarlos y tienen que preocuparse por ellos y los padres ahora lo orientan, le enseñan. José tiene que haber sido un hombre muy inteligente, muy sabio para saber conducir a su hijo. Y por eso Jesús crecía en sabiduría. Los adolescentes necesitan esa orientación. No son adultos todavía, necesitan gente que los ayude. Y ahí debemos estar nosotros con la palabra del Señor. Amén. 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 Vamos a agradecer a nuestro Señor por su palabra, alabándolo como toda la semana. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas bendiciones para todos ustedes. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas.